Dios les bendice, amado pueblo de Dios. Soy el pastor Eduardo Hernández Colín. Actualmente estamos pastoreando la iglesia que se llama El Reino de Dios, aquí en Ecatepec, Estado de México, en la colonia Valle de Aragón, muy cerca del Metro Musquis. Y estamos estudiando en la UTPP, la Universidad Teológica Pastoral Peniel. Esta semana nos tocó hacer un video con relación a la epístola de los romanos. Y bien, vamos a empezar, vamos a hacer un breve análisis de la carta a los romanos. La epístola a los romanos fue escrita por el apóstol Pablo. Eso lo podemos ver muy bien, muy claro en Romanos capítulo 1, versículo 1. Hay algunas cartas, algunos libros, algunos evangelios que no está bien marcado quién es el autor, y en este caso Pablo sí especifica que él es el autor de esta epístola, de esta carta. En este momento Pablo estaba muy entusiasmado con visitar la iglesia de Roma, solamente que estaba en Corinto, y en ese momento que él tenía planes para ir a Roma, fue encarcelado, y por eso fue que no pudo ir, y como cuestión de hacer un preámbulo, un énfasis en la visita a los romanos, anticipó una carta por parte de su amigo Tercio. Eso lo podemos ver en Romanos capítulo 16, versículo 22. Tercio fue aquella persona que, mientras Pablo estaba en prisión, Tercio estaba escribiendo la epístola, le ayudó a transcribir esta epístola, y muy claramente podemos decir, muy probablemente fue también el que la presentó en Roma. Entonces Pablo estaba muy entusiasmado, tenía muchas ganas de visitar a Roma. Él no fue el precursor de la iglesia de Roma, y es por eso que él procura de cierta manera presentarse a la iglesia de Roma, y por eso es que él hace una introducción. Si podemos ver la carta a los romanos, él está haciendo una introducción muy amplia, presentándose a los romanos, y al final de la carta, de la epístola, también se nombra bastante a varios hermanos, los cuales fueron importantes, o estuvieron influyendo, estuvieron trabajando en esos momentos de una forma activa en la iglesia en Roma. Y podemos decir que la iglesia de Roma fue escrita a finales del año 56 y principios del año 57 después de Cristo. Y el propósito, la iglesia, la carta de Pablo tiene varios propósitos, pero el propósito principal es proclamar la gloria de nuestro Señor Jesucristo mediante la enseñanza de la doctrina. Esta carta es una carta doctrinal y 100% enfocada en el mover del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, la importancia de nuestro Señor Jesucristo en la tierra, cuál era ese propósito, y marcando varias cuestiones ahí Pablo en esta carta. Pablo dice que los romanos son amados de Dios y son llamados a santidad. Algo bien importante que marca el apóstol Pablo es de que sed santos, seamos santos, buscar la santidad sin la cual nadie podrá ver a Dios. Un versículo importante lo podemos ver ahí en el capítulo 5, versículo 8 al respecto. Esta carta, como decimos, fue su presentación ante los romanos. Versículos importantes es el capítulo 1, versículo 16, capítulo 3, versículo 9 al versículo 11, y el capítulo 3, 21. Son cuestiones que marcan la importancia de Pablo de presentarse, de darse a conocer a la iglesia de Roma. Esta carta, al ser una carta doctrinal, está dividida en 4 secciones importantes. La necesidad de la justicia, y eso lo vemos en Romanos 1:18 y en Romanos capítulo 3, versículo 20. Romanos 1:18 dice de la siguiente manera: Gloria a Cristo Jesús. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces la necesidad de la justicia está marcando aquí que es importante que los hijos de Dios busquemos la justicia, que busquemos hacer las cosas correctas ante los ojos de Dios.
también habla de la justificación provista. Algo bien importante, Pablo se enfoca mucho en no justificarnos, en no hacer las cosas para fines personales. Si podemos ver ahí en Romanos capítulo 3 versículo 21, dice de la siguiente manera: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Algo bien importante, también un versículo importante es Romanos 8, 39. Y la tercera parte de la división de esta carta doctrinal es la justicia vinificada. Eso lo vemos en el capítulo 9, versículo 1, y también lo podemos ver en el capítulo 11, versículo 36. Únicamente voy a leer el 9, versículo 1. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Tenemos que dar testimonio, tenemos que ser testimonios. Y habla también de la justicia practicada. Eso lo vemos en Romanos 12:1 y Romanos 15:13. Únicamente voy a leer versículo 12, capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No solamente habla de tener una relación con Dios esporádicamente, sino dice que tenemos que tener una relación con Dios diario. Por eso es la justicia practicada. Tenemos que diario, tenemos que estar presentándonos delante de Dios, haciendo las cosas correctas, sirviendo a nuestro Señor Jesucristo, sirviendo a nuestros hermanos. Y eso es algo bien importante para Pablo. El tema principal, como podemos ver aquí en estos 4 secciones que se divide la doctrina de Pablo a los romanos, es la justificación. Es la justificación, que somos justificados delante de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La carta a los romanos nos habla de Dios, nos dice quién es Dios y lo que Dios ha hecho. Nos dice también que de Jesucristo, a lo que vino Jesús, cuál fue la importancia de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra y lo que Él logró con su muerte. Eso es bien importante, lo que nuestro Señor Jesucristo logró con su muerte. Nos habla también acerca de nosotros, quienes éramos sin Cristo Jesús y quienes somos ahora en Cristo Jesús. Entonces, gracias a la muerte, a la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, dice Romanos, habla mucho acerca de que somos pecadores, que estamos destituidos, porque por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero también habla que nuestro Señor Jesucristo vino a deshacer las obras de la carne. Entonces, la importancia de nuestro Señor Jesucristo, lo importante que es tener presente el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario y buscar la santidad sin la cual nadie verá a Dios. No hay nada, también habla que no hay nada que nosotros como hijos de Dios podamos hacer, no hay méritos que podamos lograr, actos que podamos hacer para que nosotros mismos alcancemos la salvación. La salvación es de gracia, la salvación es un regalo de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo no puedo alcanzar la salvación por méritos propios, únicamente tengo que reconocer el sacrificio de Jesucristo. Tengo que aceptarlo como mi único y suficiente Salvador y tengo que tomar mi cruz, como dice su bendita palabra, y seguir los pasos de Jesús. Eso lo podemos ver en Romanos capítulo 9, versículo 13. Entonces, bien, amados hermanos, también el libro de Romanos hace una clara, marca mucho el Antiguo Testamento. Hace un amplio uso del Antiguo Testamento, hablando de Abraham en el capítulo 4, versículo 1 al 5, hablando de David, del rey David, en el capítulo 4, versículo 6 al 8. Entonces, esto es algo bien importante. Tiene también un rico comentario teológico, un rico conocimiento y marca muchas palabras teológicas importantes, un enriquecimiento teológico tremendo, hablando del pecado, de la ira, la muerte, la justicia, la injusticia, hablando de considerar, hablando de la fe, de creer, de la vida, la circuncisión y la incircuncisión, hablando de Israel y del pueblo judío.
algo bien importante que tenemos que tomar en cuenta nosotros como hijos de Dios es la importancia de saber en quién hemos creído. Y yo creo que si hubiese algún versículo importante o vital en el libro de Romanos, para mí en lo personal podría ser Romanos capítulo 1 versículo 16, que dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amados hermanos, no tenemos que avergonzarnos del evangelio, no tenemos que avergonzarnos de la doctrina que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado. Esta carta de Pablo a los romanos deja mucho también para nosotros, tiene mucho mensaje importante para nosotros, y lo principal es, creo que debemos de llevar el evangelio de Dios con orgullo. Debemos de llevar las buenas nuevas de salvación a toda criatura, y algo importante, no avergonzarnos, poner el nombre de nuestro Señor Jesucristo en alto donde quiera que vayamos. Esto es solamente una introducción muy a grandes rasgos, lo que podemos hablar o ver acerca de la carta epístola a los romanos. Y pues, amados hermanos, pueblo de Dios, le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo. Sigámonos preparando para estar listos para toda buena obra. Sigamos esforzándonos para servir a nuestro Señor. Reconozcamos día a día el sacrificio que Él hizo en la cruz por nosotros. No le tengamos en poco, no menospreciemos nuestra salvación. No porque sea algo que Dios nos ha regalado, tengamos que menospreciarla, tomarlo en poco. Realmente, si la salvación nos fue dada de gracia, es porque no hay un costo, no podemos ni con todo el dinero del mundo pagar nuestra salvación. Entonces, valoremos ese tesoro tan maravilloso que es nuestra salvación. Amado pueblo de Dios, Señor Jesucristo les siga bendiciendo y seguimos en contacto.